Bienvenidos los que están uniendo más tarde. Ya hemos orado. Y vamos a empezar lección 4, el tercer mandamiento. Ustedes leyeron de antemano esa historia de Samuel. Y ahorita vamos a hablarlo, pero aquí tienes los objetivos de la lección. Vamos a analizar el tercer mandamiento. Vamos a explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el evangelio y ya no más bajo las demandas de la ley. ¿Y qué quiere decir eso, que no vivamos bajo la ley? Porque la ley de Dios todavía tiene un propósito para nosotros. Entonces vamos a explicar eso un poco más. También, tercero, vamos a determinar el uso correcto y la aplicación del tercer mandamiento en la vida del creyente. Bueno, ¿quién me puede contar qué pasó en esta historia? Jimmy, adelante. Bien, pastor. A ver, primero empieza con el llamado de Samuel, ¿no? Samuel es llamado, pero antes de que Samuel sea entregado para el servicio del Señor, su madre Ana pide en el templo que le dé un hijo porque ella no podía tenerlo y hace un juramento ante el Señor y el Señor le da un hijo y ella lo entrega al profeta para que lo críe y esté preparado para el servicio del Señor, en lo cual el profeta Elí, si no me equivoco, sus hijos estaban en pecado, hacían lo que querían con las ofrendas que eran para el holocausto, no respetaban el sacramento, ¿no? de lo que era para el Señor, por lo cual el Señor decide acabar con esta generación del profeta Elí, incluso con el profeta Elí también, y para esto lo llama Samuel desde muy pequeño. Y Samuel se lo confiesa al profeta Elí, diciéndole que mientras que él descansaba lo llamaban, ¿no? Y pensaba que era Elí que lo llamaba cuando era el Señor. Y Elí le encarga que le diga, cuando te vuelvan a llamar, tú di, heme aquí, Señor. Y así lo hace el profeta, ¿no? Samuel. Y desde muy pequeño empieza su preparación para su ministerio. Amén, pastor. Gracias. Buen resumen. Y esas palabras, cuando Dios habla, una buena respuesta, habla, que tu siervo escucha. Entonces, eso vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar donde Dios nos habla, pero bueno, Dios ha decidido no hablarnos tanto como antes, en formas en que podemos escuchar o visiones, como hizo con las profetas. Hoy en día ha decidido hablarnos más que todo por medio de la palabra de Dios, que ya tenemos en la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos y vamos a escucharlo bien, vamos a estudiarlo bien. Esta palabra, Moisés dijo a los israelitas cuando salieron de Egipto y después en sus últimas palabras en Deuteronomio, sus palabras de despedida, dijo, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida, dando importancia a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Además de que es vida, que es nuestra vida, podemos aprender mucho acerca de Dios, mucho acerca del mundo y cómo somos nosotros, y mucho acerca del amor de Dios para con nosotros. Y ahí en la Biblia, justamente el otro día yo estaba hablando con un manejador de Uber
y estábamos hablando de la palabra de Dios y yo le pregunté para él qué piensa que es la Biblia y dijo que son buenas, una manera de vivir la vida buena según Dios. Yo dije que no creo que es como instrucciones para la vida. Más bien, principalmente es la historia de amor de Dios hacia el mundo. Así lo veo. Y esa es la palabra de Dios, es su historia de amor para con el mundo. Porque ahí vemos a Cristo, desde el principio a fin, vemos a Cristo nuestro sacrificio. Entonces, y sin la Biblia no vamos a ver a Cristo. Entonces, apreciamos este increíble don que Dios nos da y vamos a estudiarlo. Y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tercer mandamiento? Ángel, por favor. El mandamiento sería acordarse del día de reposo para santificarlo. Sería ese el tercer mandamiento, acordarse del día de reposo para santificarlo. Muchas gracias. Hay diferentes traducciones, pero así es, tener por separado ese día de reposo. Es lo que Dios mandó al pueblo de Israel. De aquí viene en Éxodo 20. ¿Alguien puede leer los versículos escritos? Un voluntario. Gracias, Mabel. Éxodo 20 del 9 al 11. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Amén. Gracias. ¿Cuál era la voluntad de Dios para su pueblo en dar este mandamiento? Era tener un día especial de descanso. Y de hecho, sábado quiere decir descanso. Dios lo estableció para ellos, para que tuvieran un día de descanso. ¿Qué estaba protegiendo Dios con este mandamiento? Ángel, ¿qué piensas? Yo pienso que el Señor protege dos cosas, la parte espiritual, la palabra, y protege el alimento. Vemos. Se fue el micrófono en la mitad. La parte espiritual y la parte ¿qué? La parte física, o sea, el alimento. Entonces, esta cosa vemos cuando Jesucristo es tentado. Entonces ahí le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra. Entonces ahí vemos tanto la palabra como el alimento. En ese sentido, creo que protege. Se fue otra vez. Bueno, gracias. Excelente. La palabra y el cuerpo también de todos nosotros. María, ¿qué más? ¿Puede abrir el micrófono? Gracias, pastor. Ahí está. Pastor, yo pienso que con este mandamiento, el Señor, como dijo el hermano, sí protege dos cosas.
Una, protege la relación del hombre con Dios y al hombre mismo como tal, porque el hombre necesita descanso y él mismo dijo que él no creó para el día de descanso, fue hecho por Gracias. causa. Entonces pienso yo que ese día, aparte que uno descansa, es el día ese día dice yo adoro al Señor, voy, le regalo este tiempo, pero me regalo también yo este tiempo, a mí y a mi familia, Mm, digo yo. sí, excelente. Y ya están viendo, a veces hablamos de dos tablas de la ley. Bueno, han visto las pinturas de Moisés con las dos tablas, ¿cierto? Y no sabemos cómo eran divididos, ni tenemos los números como tal de cada mandamiento, ¿cierto? Y es por eso que hay diferentes iglesias que tienen diferentes sistemas de números para nombrar los 10 mandamientos. Lo que importa es lo que dicen. Pero podemos hablarlo en términos de dos tablas, y algunos han dicho que la primera tabla se trata de la relación del hombre con Dios. ¿Y serían cuántos? El primero, que es no vas a tener dioses antes de mí. Segundo, no van a usar el nombre de Dios en vano. Y el tercero, que cuida la relación con Dios también. Acuérdate del día de reposo. El cuarto ya empieza a relacionarse con el vecino o con el prójimo, con los otros, y el resto, no matar, no tener, cometer adulterio, etc. El resto se trata de vivir con los prójimos. Y el cuarto mandamiento de honrar a los padres es como entre Dios y el prójimo. Los padres son representativos de Dios. Pero sí, protege, lo importante, protege nuestra relación con Él y también a nosotros mismos, a nuestro espíritu, al descansar, está cuidándonos. Pero ya no tenemos que descansar en cierto día o en cierta forma prescrita. ¿Por qué? ¿Mabel quiere apoyar en eso? Sí, quería preguntar entonces que si los adventistas no estaban equivocados entonces, porque ellos guardan el sábado, pero ahora con esta pregunta, acá lo voy porque a veces me confundo, ¿no? Me confunden un poco las distintas ideologías. Y Sí. si Dios lo pone en la ley, los adventistas guardan aún todavía esa ley. Entonces, tenemos que adorar los sábados, el séptimo día, tenemos que seguir guardándolo, o estamos libres para adorar y vivir bajo el Evangelio. María, ¿quiere apoyar? Dale. Sí, es que aclaró y nos contó el pastor una cosa que el Shabbat, el sábado, hacía parte, era de la ley civil para los israelitas, pero para nosotros el Señor lo instituyó en el día de su resurrección, que es el domingo, que fue en el Evangelio. Ahora, particularmente pienso que hay personas que Dios no dijo específicamente, pues para nosotros, ¿no? Un día tales. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan corrido la semana, pero por decir algo, descansan un jueves. Ese jueves es su día de descanso. Yo pienso que debía ser su Shabbat para ellos, o sea, porque al final el Shabbat de nosotros, el descanso de nosotros es el mismo Señor Jesucristo. Es lo que yo pienso. Excelente. Lo que
diría, solo para hacerlo un poco más claro, dijo que las leyes civiles son como para que la gente viva en paz. Si uno mata, bueno, estamos hablando más bien en la ley ceremonial, que sí se tiene que ver con sus sacrificios y lo espiritual, pero todavía, como dijo bien, con el pueblo de Israel. Entonces hay civil, hay ceremonial y ley moral. Entonces, ¿qué aplica a nosotros con la ley moral en cuanto a esto? Bueno, el descanso que tenemos en Cristo y de tomar su palabra y siempre estar viendo su palabra. Escuchamos de Jimmy y Gabriela y después seguimos marchando. Sí, pastor. Mi aporte era que uno, Jesús ya, estamos en tiempo de gracia, Jesús ya cumplió la ley por nosotros, porque nosotros no éramos perfectos para cumplirla. Ese es uno. Dos, no creo que el domingo sea día de reposo, no, algunos apuntan que puede ser porque es la resurrección de Jesús, pero a la vez tenemos que recordar que el domingo era la celebración de otro dios, de un dios pagano. No recuerdo ahorita el nombre, pero algo de que tenía que ver con el sol, igual que El la dios, costumbre inca, ¿no? el dios Algo, Ra. un dios Ran, ¿no? Que en la cultura incaica es el dios sol o Inti. Aparte que en Colosenses 2:16-17 nos dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén, pastor. Excelente pasaje para que habla de eso, ya está en la pantalla también. Lo real es en Cristo. Entonces, es malo celebrar, bueno, Cristo resucitó un domingo. ¿Podemos celebrar su resurrección todos los domingos como cristianos? Sí, claro que sí. Podemos escuchar la palabra y tener un sábado, el mismo sábado, el Shabbat, algún día de reposo el sábado o escuchar la palabra de Dios. Claro que sí. Si sea jueves, claro que sí. ¿Y qué pasa si están alabando a otro Dios cualquier día? Ese Dios no existe. O sea, no importa lo que están haciendo, nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Y sabemos que los otros dioses ya no existen. Con todo lo que hacemos, vamos a estar pensando en qué va a pensar el hermano o alguien más débil que no lo entiende, va a entender o pensar que yo estoy alabando a otro Dios. Entonces, tal vez en ese caso no lo voy a hacer. Pero sí, no juzgue a nadie por su día en que lo hace o qué fiesta, qué día de fiesta. Bueno, que sea celebrando a Cristo. Gabriela, un aporte. Buenas noches, amado hermano. Buenas noches a todos los hermanos que se conectan por acá. Bueno, realmente mi aporte era justamente el mismo que hizo el hermano que me antecedió, incluida la cita bíblica, y justamente para eso, para recalcar que el día de reposo es justamente incluido en la cuestión de las leyes ceremoniales, pastor. Buenas noches. Excelente. Bueno, vamos a escuchar a Ángel también. Pastor, yo quería señalar como requisito para diferenciar el día de reposo anteriormente y el día de reposo hoy en día. Esto marca es la resurrección de Jesucristo. Antes de la resurrección de Jesucristo, los judíos y el pueblo y la iglesia observaban como día de reposo el último día de la semana. Después de la resurrección de Jesucristo, el pueblo de Dios, incluidos los judíos y los gentiles, se establece el primer día de la semana. Eso está establecido. Ahora, le quería hacer una referencia.
Hebreos 4:8 habla de Josué. Él cambió este día. En Hebreos 4:8, él habla que Josué pudo haber cambiado este día. Josué, en Hebreos 4:8. ¿Puedes repetir la pregunta? El día de reposo tiene como matiz la resurrección de Jesucristo. Antes de la resurrección de Jesucristo, la iglesia lo tomaba el último día de la semana. A partir de la resurrección de Jesucristo, ahora se toma el primer día de la semana. Preguntaba, Hebreos 4:8, ahí atribuye como que Josué cambió este día. ¿Es así correcto, pastor? Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. Bueno, estamos hablando de, el autor a los Hebreos está usando el día de reposo como figura del reposo que hay en Cristo. Entonces, el otro día a que se refiere es el otro día de lo real, de Cristo, de reposo en Cristo. Y también lo relaciona con el cielo. Bueno, la tierra prometida como el cielo están relacionados. Entonces, Josué no cambió el día, por ejemplo, a domingo o nada. Tenemos entendido del resto de la Biblia que siguió así como sábado hasta que estuvimos libres y muchos cristianos decidieron, porque son libres, empezar a celebrar los domingos. Pero el otro día de ahí es la paz y el reposo que tenemos en Cristo. Gracias, pastor. Sí, buena pregunta. También van a ver en el proyecto final una pregunta así. Entonces tomen sus notas para poder contestar. ¿Por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento? Entonces ya están avisados, ya saben que viene. Pueden usar estos pasajes, pueden referir a Cristo como nuestro reposo. Dice, vengan a mí todos los que son agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Y sí, tenemos un descanso final, un descanso último en Cristo, el descanso espiritual. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, el perdón de los pecados. Y es un descanso, ¿no? Nosotros lo sentimos, que podemos descansar en paz sabiendo que estamos en una buena relación con Dios. ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? Es una pregunta para contestar eso, Ebert. Abre el micrófono. Qué pena, no lo escuchamos. Más quería yo hacer una pregunta. Sí, dale. Porque cuando hablamos de que Jesús dice que Él es el día, Él es nuestro reposo, ¿verdad? Estamos hablando de que ese reposo no es físico, sino que ese reposo más que todo es espiritual, donde nosotros, cansado del pecado, cansado de las cosas del mundo, tenemos un descanso en el Señor cuando nosotros le conocemos. Pero cuando se habla del reposo allí en Éxodo 20, nos está hablando de que lo santifiquemos. Y dice que es como
el reposo del cuerpo, del trabajo realmente, de la semana de trabajo. Y no es necesario que el cuerpo descanse en sí, porque hemos visto muchos pastores, a muchos hermanos terminando vamos a decir, su llamado, porque están cansados de que están totalmente agotados, sin tener ningún descanso, sin salir de la familia, salir con la familia un día a descansar, sino que se van todo el tiempo a la palabra, y es bueno, pero el descanso físico de un día no es importante también, diría, pregunto. Sí, yo creo que Dios es muy sabio y sabe todo eso, sabe que el cuerpo humano también tiene que descansar. Entonces sí, me parece muy bueno. Lo que tenemos de la palabra de Dios habla más a lo espiritual, pero también parte de cuidar al cuerpo y de cuidar lo que Dios nos ha dado, relacionado también con el quinto mandamiento de no matar al otro. Bueno, que está protegiendo Dios la vida y el cuerpo. Entonces se relaciona ahí también, pero tienes razón. Jimmy. Sí, pastor, así como decía el hermano, yo veo acá dos cosas, ¿no? Con respecto al día de reposo para el cristiano en el Nuevo Testamento. Bueno, según a mi opinión mía, el día de reposo en la parte espiritual sería el cese de las obras, ¿no? Y nos ayuda a encontrarnos ese día con la presencia del Señor, de Dios. Descansamos de las obras, ya no hacemos las obras por nosotros, sino descansamos de ellas y las hacemos a través del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y con lo que respecta al descanso físico, bueno, ahora en la actualidad se puede hacer el día de reposo también con los hermanos de la iglesia, haciendo de repente un día de campamento donde se puede agarrar y en familia hacer juegos, ¿no? A base de enseñanza con los jóvenes para motivarlos también. Entonces también eso podría servir como un descanso físico sin necesidad de apartarnos de las enseñanzas del Señor. Y así también podemos motivar a los jóvenes que están iniciándose para que no se sientan tan presionados con solamente pura teoría y que todos de repente en la iglesia. Como los jóvenes son un poco más que como que no quieren congregar, entonces eso también los ayuda a que se liberen y se despejen un poco sin necesidad de apartarse de la palabra. Entonces, para la parte de descanso físico, se puede hacer eso, dinámicas de juegos o paseos en familia, Claro que juntando con la sí, iglesia. Ujú. claro que sí, puede ser muy bueno. Me gusta también lo que dice Emilia en el chat, de tener eso en mente. Un día de descanso espiritual, para centrar los pensamientos y acciones en Dios a través de la adoración y la reverencia, y no solo como un cese o trabajo físico. ¿Y cómo hacemos si queremos centrar los pensamientos en Dios? ¿A dónde vamos? La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y plata. La palabra de Dios. Si entramos a leer la palabra y meditar en ella, estamos reposando en lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, de ahí podemos ver que es agradable a Dios, saludable para nosotros, reunirnos frecuentemente, cada 8 días, con otros cristianos a escuchar la palabra de Dios. Y podemos tomar el tercer mandamiento así, como directivo a reunirnos, a leer la palabra, hasta lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos cumpliendo el tercer mandamiento de estar en el reposo, en descansando, meditando en la misma palabra de Dios.
Comentario, Ángel. Sobre lo que se habló, ¿qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? Vemos que se establece aquí la ley y nos va a mostrar la ley los tres usos de esta palabra, como guía, espejo y freno. Entonces, ahí debemos coger nosotros la manera cómo debemos acoger este día de reposo para no caer en los legalismos, no caer en pecado. Entonces, nos muestra la ley con estos tres usos. Eso quería referirme. Excelente. Y entonces usemos los tres. El espejo. Cuando meditamos en esto, nos damos cuenta cómo vamos. A veces, como ahora mismo, estamos en la palabra de Dios, estamos haciendo bien. Hay otras veces en que despreciamos la palabra. Hay otras veces en que no queremos hacerlo o buscamos otra cosa. El freno. El día de reposo, meditar en la palabra, nos aleja de otras cosas que son malas para nosotros. Entonces es un buen uso de la ley. Espejo, freno y guía. Y como guía nos ayuda a vivir la vida meditando en su palabra y viviendo así. Gracias por el aporte. Muy útil tener esos tres usos en mente para que la ley nos sirva, ¿cierto? Porque sí, todavía tiene un propósito para nosotros que vivamos bajo el Evangelio. Bueno, quiero avanzar a la próxima sección que vamos a hablar, porque los comentarios anteriores se relacionan bien. ¿Cómo santificamos el día de reposo como cristianos del Nuevo Testamento? Martín Lutero habló así, y lo podemos usar si son palabras bíblicas, podemos usarlo. Dijo, debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra, ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la hagamos y aprendamos de buena voluntad. Así es lo que él nos dice en cuanto al tercer mandamiento, su explicación. Protege la palabra de Dios que nos da vida. Eso es lo principal. También es descanso, como hemos mencionado. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como la fe viene por el oír, vamos a escuchar la palabra y va a seguir creciendo la fe. Y también, como niños recién nacidos, vamos a querer la leche espiritual, el alimento espiritual. También en otra parte, no me acuerdo en dónde exactamente, pero habla de avanzar de la leche hasta carne y meditar en la carne. También algo que podemos masticar un poco más, temas profundos que hay en la Biblia. Bueno, vamos a querer todo eso. Entonces, en el proyecto final van a ver esta pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Y cuál es su propósito principal? Esto tiene que ver con lo que hemos hablado en la meditación de la ley. Tiene el propósito de mostrar nuestro pecado, mostrar nuestro Salvador y darnos vida y paz. Nos da fe en Jesús. En el tercer mandamiento podemos ver la voluntad de Dios para preservar su palabra y hacer que todos escuchen sobre Jesucristo, su Salvador. Siguiente. Bueno, vamos a usar el espejo aquí un poco.
¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? Quizás me adelanté un poco antes, pero sigue, Ángel. Pienso yo, pastor, que no hemos dado a la palabra revelancia que el caso necesita de la palabra. Ahí nos referíamos a Mateo 4:4 cuando habla de la tentación. Ahí nos habla de las dos cualidades que es de la palabra, como espiritual y como alimento. Entonces, nos hemos descuidado de completo de darle la importancia a la palabra del Señor nosotros. Eso sería mi aporte. Gracias. Pueden pensar en diferentes momentos y situaciones en que no damos por importancia y relevancia a la palabra de Dios. Y bueno, la palabra nos guía en esto. Voluntarios para... ¿Alguien puede leer los dos pasajes aquí, por favor? María, adelante. Salmo 1 del 1 al 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en ustedes. Amén. Gracias. La importancia de meditar en la palabra de Dios. Dos pasajes más. ¿Otro voluntario para leer, por favor? Escuchamos a Cristina y después Emilia, van dos pasajes más después. Gracias por voluntar. Dale, Cristina. Qué pena. ¿Puede abrir el micrófono? Todavía no. Todavía no te escuchamos. Amelia, ¿puede leer los versículos aquí? Vamos a ver si Cristina puede en los otros dos que siguen. Amén, pastor. En Santiago 1, 22, 24 dice, pero pongan en práctica la palabra, no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. En Marcos 16, versículo 15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y cómo se sienten ustedes al escuchar eso? No solo escuchen, pero la pongan en práctica también. Bueno, a mí lo escucho y veo como el espejo, que no lo hago siempre. Entonces eso sería quebrar otra vez el tercer mandamiento. Si no escuchamos la palabra de Dios y el reposo que hay en la palabra, estamos quebrando el tercer mandamiento al no escuchar la palabra o al no predicar o al no dar la importancia a la palabra. Y Cristina puede leer los dos pasajes que nos faltan. Hebreo 10:25. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos aquel día se acerca. Romanos 16:17. Pero les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Bueno, ahí vemos que nos anime a reunirnos, a estar animándonos, congregando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cuidarnos con la doctrina, vamos a
ver la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, y estar fortaleciéndonos. Entonces la palabra es en qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento. Bueno, de muchas formas, pero sabemos que somos redimidos, que somos perdonados, entonces al fin descansamos en esa palabra. Volvemos a Ángel en un minuto, pero quiero adelantar un poco con todos los mandamientos. Vemos que hemos quebrado todos, pero también podemos relacionar los mandamientos con la obra redentora de Jesús. Podemos ver su obediencia perfecta. A veces hablamos de su obediencia activa, que decidió hacer tales cosas que son según la ley de Dios, y la obediencia pasiva, en que se dejó que lo burlaran y que lo mataran. Eso era la obediencia pasiva. Pero hablando de su obediencia activa, de lo que hizo, obedeció todos los mandamientos, y las buenas nuevas son que lo hizo para usted y para mí, para que seamos salvos. ¿Cómo obedeció Jesús este mandamiento en nuestro lugar? Bueno, voy a adelantarlo. Jesús, cuando era niño, fue al templo. Sabía que tenía que estar en la casa del Señor durante la fiesta, y estaba ahí con los maestros enseñando y también aprendiendo, como estaba creciendo y aprendiendo mucho, pero ya conocía mucho. Voluntario para leer estos dos pasajes. Mabel, gracias. Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Bueno, cumplió el sábado y después a los fariseos les explicó. Disculpe, veo la nota aquí. Jesús pidió que sus enemigos le mostraran su pecado, porque no pudieron, porque Jesús no tenía pecado. Vemos que cumplió perfectamente la ley de Dios y el tercer mandamiento de la ley de Dios. Jesús nos salvó al obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar. Jesús nos salvó a morir por todos nuestros pecados. Bueno, espero que hayamos logrado el primer objetivo de analizar el tercer mandamiento. Pregunta Ángel. Gracias por la paciencia. Pastor, únicamente cuando usted refiere Hebreos 10:26, habla de la congregación, ¿no es cierto? Esta congregación es la cual que utiliza, digamos esto, al templo, sería al templo terrenal, que es muy diferente. Si retrocedemos en el mismo libro de Hebreos, en 7:24, habla del santuario celestial. Ese, el 7:24, es eterno. Entonces, mi pregunta radicaría,
es bueno seguir el 10:25, que es terrenal, o el 7:24, que es eterno. ¿Habría alguna diferencia, algún razonamiento? Si puede escribir, no te escuché bien, estaba cortando. Yo sé que estabas hablando de Hebreos 10:26 y puedes poner en el chat los versículos y la pregunta como tal. Qué pena que no te pude escuchar bien y voy a intentar a preguntarlo después. Vamos a seguir adelante mientras tanto. Y vamos a explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley. Eso es una pregunta del proyecto final. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Bueno, vamos a usar estos pasajes para ver por qué es importante que el cristiano viva bajo el evangelio y no bajo la ley. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así dice Pablo. También en Romanos 8, el mismo dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley? Porque si estamos bajo la gracia, ya no hay condenación. Si estamos bajo la gracia, la ley no tiene poder. En cambio, si estamos bajo el poder de la ley, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos entonces? Si estamos bajo la ley, tenemos que cumplirla en su totalidad. Y nadie lo puede hacer. Por eso que apreciamos tanto la palabra de Dios y el Evangelio que nos dice que estamos bajo la gracia, que ya podemos descansar. Mencionó Jimmy que ya no tenemos que hacer obras para la salvación y el reposo que tenemos tiene que ver con eso. Ya no estamos trabajando para ser salvos, sino estamos descansando. Y la ley no tiene poder, ya no más. Ahora la ley nos guía. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, como dice al último de 8:1, conforme al Espíritu que nos ayuda. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? Unas preguntas para hacernos, para reflejar. Podemos preguntarnos, ¿estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? Si estás en una situación y preguntas a ti mismo esto y respondes que sí, estoy actuando por miedo de condenación, estás actuando bajo la ley. Podemos también hacer esta pregunta. ¿Estoy obedeciendo porque amo a Dios y confío que el Espíritu Santo me está guiando? ¿Qué diferencia hay ahí? Puede ser que estamos haciendo la misma cosa, actuando de la misma forma, pero ¿qué diferencia hay? ¿Quién puede decir qué es la diferencia?
desde afuera, los dos pueden verse igual, pero en una palabra, la diferencia es empieza con M. ¿Alguien lo sabe? ¿Pueden leer mi mente? La mentira. Misericordia, pastor, la misericordia. No. Motivación. ¿Nuestra motivación viene de la ley o del evangelio? Gracias por jugar mi juego ahí. Pero ven la diferencia, ¿cierto? Que es totalmente diferente. Si estamos viviendo bajo la ley, bajo condenación y haciendo algo, lo que sea, ayudando al prójimo. Porque si no lo hago, hay condenación. O porque creo en Dios y porque lo amo y porque amo al prójimo. Hay una diferencia. Bueno, vamos a ver unos pasajes y después volvemos a la pregunta. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación. Y ese evangelio es poder de salvación y poder para obrar y para actuar de otra forma con nuestra motivación en el mismo evangelio. Segunda de Corintios 5:14 al 15, el amor de Cristo nos lleva a actuar así al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron y Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Entonces la motivación es totalmente diferente, cambia todo. Bueno, ya cumplimos el segundo objetivo. Hebreos 10:25 habla de congregar como santuario terrenal, pero Hebreos 7:24 habla del santuario eterno. ¿Cuál de los santuarios es el mejor y más aconsejable a seguir? Vamos a Hebreos 7:24. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Y Hebreos 10:26-25. No dejemos de congregarnos, sino animemos unos a otros. Bueno, se tiene que ver con la iglesia. ¿Qué creemos que es la iglesia? ¿Es una congregación visible o consiste en todos los creyentes? Cristo es la cabeza de... Gracias, Carlos. Bendiciones. Cristo es la cabeza de la iglesia invisible, de todos los creyentes que han existido y que van a existir en todo tiempo, en todo lugar. Pero también, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Vamos a reunirnos en una congregación local, si podemos, para juntos confesar lo mismo y adorar a Dios juntos en una congregación. Entonces, sí es bueno estar con otros creyentes, pero ¿qué es el mejor y más aconsejable a seguir? Los dos. Si somos parte de la iglesia invisible, vamos a querer congregarnos y apoyar a otros. Bueno, tercer objetivo.
¿Eso te contestó la pregunta, Ángel? No sé si el micrófono va a funcionar ahora o no. Sí, pastor. Excelente. Bueno, vamos a determinar el uso correcto y la aplicación del tercer Gracias. mandamiento en la vida del creyente. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para adoración, porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo, que es un sábado. ¿Qué sería la mejor forma de explicarles? Bendiciones, Mabel. ¿Qué sería la mejor forma de explicarles por qué ya no tenemos que adorar los sábados? Ángel. Ángel tiene la mano alzada, si quiere. Sí, sí, yo creo que la mejor manera de explicarlos es cuando Jesucristo esté en la cruz y el rato que antes de expirar dice, consumado es. O sea, todas las cosas ya están hechas y ahora lo que prevalece es Él. Es como la figura céntrica de la palabra de Dios. Sí, consumado es, ya terminó. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo el evangelio. Sí. Otra pregunta, su amiga no desea congregarse. Dice, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. ¿Cómo contestaría usted? Escuchamos a Valentina. Amén. Yo diría, sabiendo que el Señor es la base del tiempo y de cada cosa. Entonces, que no importa, sí importa, porque no vamos a decir que el día de reposo no importa, que ese fue el día de reposo que el Señor descansó, pero que no solamente solo días, sino que todos los días de vuestra vida nos busquemos la esencia del Señor y que estemos, porque eso el Señor quiere, que nosotros tengamos, que lo busquemos, que estemos siempre en adoración y pidiéndole y súplica al Señor, porque eso es lo que el Señor da de cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias. Pero entonces, si ella responde a eso diciendo, tal cual, estoy de acuerdo, todos los días debo estar buscando a Dios, leyendo su palabra, ¿por qué no lo puedo hacer en mi casa, sin congregarme? ¿Cómo contestaríamos? ¿Algo más para agregar, Jimmy? ¿Por qué es bueno la parte de congregar? La pregunta era si su amiga no desea congregarse, dice no necesito congregarme para tener una relación con Dios, ¿cómo contestaría? Bueno, ahí habría que primero que nada confrontarla con la ley, ¿no? Y decirle, por lo mismo que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gracia del Señor. Luego que ella entienda esto, que estamos destituidos y necesitamos de nuestro Salvador para poder ser salvos, recién entraría uno a predicarle con el Evangelio, dándole a entender el amor de Dios, que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Ahora, si ella me dice, ¿por qué es necesario que tenga que congregarse? Primero que nada, es porque necesita aprender de la palabra del Señor para poder enfocar su fe en el Salvador, ¿no? Saber quién es y qué es lo que le está ofreciendo el Señor. Y dos, para fortalecerse también con los hermanos que congregan ahí. Amén, pastor.
Ok, el fortalecer, ahí estamos entrando en algo clave. Hay algo que está diciendo en que tiene razón la amiga de la pregunta. ¿En qué parte tiene razón? Que, bueno, de verdad puede tener Perdón, una profe. relación con Dios. No sé si me escucha, profe, pero quiero Sí. corregir algo ahí. Si acaso usted me entendió mal o algo, porque no me gusta que haga una mala interpretación del evangelio. Nosotros no vamos a darnos de congregar, porque ahí es que nosotros adquirimos el conocimiento uno con otros aprendiendo, profe. No, tengamos que seguir congregándonos, pero también tengamos que buscarlo en nuestra casa y de quiera que nosotros estemos, porque eso es lo que el Señor. Exacto, ahí estamos. Y Dios nos anima a congregarnos, a estar juntos. Eso exactamente. ¿Algo para agregar, Ángel? Pastor, sí, a manera de... No lo escuchamos. Puede ponerlo en el chat. ¿Me escucha ahí, pastor? Ahí, ahora sí. Sí, ya. Y yo tengo entendido, o me parece a mí, que Hechos 4, 25 al 27 se pone como una traba, una prohibición el hecho de congregarse. Porque dice la gente va muchas veces, ¿por qué se amotina la gente? Para irse contra el Hijo, contra el ungido. Y muchas veces van a las iglesias solamente por murmurarse entre hermanos. ¿Le tendría en ese sentido Hechos 4, 25 al 27? Hechos 4. Es cierto que unos van a congregarse por motivos incorrectos. Eso puede pasar. Dijo que Hechos 4, ¿cuál? 5 al 27, 4, 25 al 27. Sí, ahí tenemos un ejemplo de personas congregándose o uniéndose totalmente en contra de Cristo. Eso es un ejemplo de eso, pero en lugar de eso, debemos más bien congregar para adorar a Cristo. Ahí tenemos como el opuesto. Bueno, algunos puntos principales que podrían usar para dar un testimonio aquí es que Jesús cumplió el día de reposo y descansamos en él. Jesús obedeció perfectamente el tercer mandamiento en nuestro lugar y ahora vivimos bajo el evangelio que nos lleva a obedecer en amor, pero no necesariamente en ningún día especial, pero todos los días descansamos y también vivimos en amor hacia los demás. Bueno, ya saben que esta pregunta viene en el proyecto final. ¿Y qué aplicaciones prácticas he aprendido hoy del tercer mandamiento? ¿Cómo debo practicar este mandamiento
en mi vida, o cómo puedo, mejor dicho. Yo dije que debo, más bien decimos cómo puedo y cómo quiero. ¿Qué piensan ustedes? Sí, obedeció y cumplió, pero aún el día de reposo predicaba. Mari, ¿estás hablando de que Jesús predicaba y practicaba el mismo día de reposo? Sí, vino y también llamó a la atención a los fariseos que estaban diciendo que él no lo estaba cumpliendo por haber sanado en el día de reposo. Bueno, toda la cosa había vuelta otra cosa que no era descansar en la palabra de Dios, sino una muestra afuera de una vida piadosa. Jesús lo volvió a decir, bueno, eso se trata de mi palabra y de amar a Dios. Bueno, espero que puedan aplicar eso y puedan ver que, bueno, apreciemos la palabra de Dios. Ahí está nuestro reposo porque ahí está Cristo diciéndonos, vengan a mí los que están, ¿qué es la palabra? Agobiados, y yo les haré descansar. Él es nuestro reposo. Sí, Miguel. Disculpe, Ángel. Pastor, buscar la palabra de Dios sería lo más beneficioso. Lo tomaría yo como la mejor muestra es en nuestra salvación. Con esa palabra llegamos a la salvación. Y en cuanto a Mateo 11:28, es cargados, me parece cargados, pero yo les daré reposar, me parece que es cargados que yo haré reposar. Gracias. Los cargados con los pecados, con la culpa, vergüenza, cargados venimos y ahí hallamos el descanso verdadero. Así que descansen, todos ustedes, esta noche descansen en paz, descansen en su palabra, descansen en Cristo todos los días. Tendrán tarea para la otra lección. El domingo es, creo. No me acuerdo del horario, Ajá. pero ustedes saben, tienen toda la Amén, pastor. información que necesitan. Estoy seguro de eso, que están en buenas manos. Y los dejo con la bendición de Aarón, que dice, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Academia Bendiciones. Cristo. Amén. Amén, Aquí tu paz. Descansen cada uno. Descansen bien. Gracias.